La contingencia va más allá de los titulares. Son las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Bueno, lo conversamos un sinfín de veces en este micrófono respecto del alza a la luz. Cuando venía, porque se había pospuesto esto durante años. Bueno, llegó la alza a la luz y estamos todos sufriendo con el alza de los costos. Llega la boleta, mucha gente está alegando de esto. Y para conversar de la situación estamos con Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH. Humberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias. De Humberto aprendí a desenchufar los artefactos, ya lo tengo como costumbre, desenchufar, y ahora con más razón, porque también me subió mucho la cuenta de la luz. ¿Van a subir más la luz o no, Humberto, durante este mes? A ver, lo que ocurre es lo siguiente. Recordemos que en enero del 2024 estábamos en una situación bien compleja porque estos mecanismos de estabilización que congelaron el precio de la electricidad, que pesa un 70% en la tarifa, tenían acumulada una deuda monstruosa de $6.000 millones con los generadores. Entonces, si no se hacía nada en ese momento, la tarifa debía haber subido un 150% a principio de año. Entonces, ese era el escenario que había antes de este mecanismo de normalización. Entonces, para evitar eso, se trabaja en un esquema que tenía tres objetivos principales: normalizar las tarifas para no acumular más deuda, pagar la deuda con los generadores en el largo plazo y no tener que implementar este 150% de una sola vez. Y esto se comenzó a aplicar de manera escalonada en junio, julio, octubre y ahora en enero. Y ahora en enero debemos terminar con este proceso de descongelamiento y la tarifa se normalizaría de aquí en adelante del 2025. Ya, o sea, va a subir en enero, es la última alza. Las sucesivas alzas que vengan después son por regulación y son con montos planificados, o sigue siendo azaroso. A ver, depende principalmente de dos cosas, o de tres en realidad: del tipo de cambio, de los indexadores de los contratos y de las proyecciones de demanda que haga la Comisión Nacional de Energía. Aquí lo que más nos puede perjudicar es el dólar. Entonces, un dólar alto implica que los dólares que se traspasan a pesos sean más costosos para nosotros en la cuenta final de cada mes. Que es lo que está pasando. Exacto. Pero en definitiva, cuando termine este proceso de descongelamiento progresivo, la tarifa se debe actualizar cada 6 meses, como se hacía antes del 2019, y las variaciones deben ser acotadas. Recuerden que todo este mecanismo de estabilización partió por un alza de un 9% para el segundo semestre del 2019 en la coyuntura del estallido social. Entonces, los mecanismos de estabilización no funcionaron, tenemos una deuda tremenda que pagar con los generadores y este proceso de descongelamiento escalonado termina ahora en enero. ¿Qué nos queda para el 2025? Variaciones acotadas en función del tipo de cambio y nos queda una componente que normalizar, que es la distribución, que también se congeló el 2019, pero por otro motivo. También tenemos una deuda con los distribuidores, que no es tan grande, pero debe estar en torno a los $700 millones. Y esa deuda se va a comenzar a zanjar cuando la Superintendencia de Electricidad y Combustible reciba de la Contraloría General de la República la toma de razón del decreto tarifario de distribución. Y ahí va a haber otra alza que, de acuerdo a las condiciones que hemos visto hacia atrás, no debe ser más allá de un 10%. Ya, a ver, entonces, que las cuentas bajen por ahora ni una posibilidad. ¿Ah? No, a ver, sería ilusorio o engañar decir que las tarifas van a bajar de aquí en adelante. Vamos a entrar en un proceso donde van a haber variaciones acotadas. No vamos a tener un 20, un 30% como tuvimos el 2024, pero vamos a tener variaciones en torno a 5 hacia arriba, 5 hacia abajo. Va a depender principalmente del tipo de cambio. Y para que las tarifas bajaran, estoy pensando en el futuro, ¿qué tendría que ocurrir? Por ejemplo, que hubiese mucho más energía producida en Chile, la energía renovable, que hubiese cómo transferirla del norte hacia acá y que eso implicara una baja de precio, ¿o es una quimera o utopía? A ver, si no tuviésemos los mecanismos de estabilización o esta deuda tan grande, las tarifas ya hubiesen comenzado a bajar. Lo que sí tenemos certeza es que del 2028 en adelante las tarifas bajan de manera importante porque el cargo de evolución de la deuda baja más de la mitad. Ya, el 2028. Entonces, 2028. Entonces, el periodo más, digamos, el segundo periodo complejo, digamos, de tarifas altas va a estar entre el 25 y el 27 y del 28 en adelante baja. Perfecto. ¿Y por qué Valparaíso va a ser la región más afectada por el alza? Porque las tarifas dependen de tres componentes.
entre el precio de la energía, el uso de las carreteras eléctricas y de la empresa eléctrica que entrega el suministro. Y eso depende de cada comuna del país. Y particularmente Valparaíso sigue teniendo tarifas altas. Ya, perfecto. O sea, Valparaíso es lo más caro la luz. Claro, de acuerdo a los números que presentó la Comisión Nacional de Energía, Valparaíso es una de las comunas que va a tener esta última alza importante. Ya, y todas estas conversaciones que hay sobre el hidrógeno verde, sobre la energía solar, la energía eólica, no podrían ser... uno podría hacer una hipótesis respecto a que en Chile la energía podría ser más barata en el futuro. A ver, lo que pasa es que los contratos de suministro, ¿verdad?, tienen un retardo en pasar a tarifa, que es 5 o 6 años. Entonces, nosotros, insisto, si no tuviésemos los mecanismos de estabilización que generaban esta tarifa tan alta, ya hubiésemos visto disminución a partir de 2021. Entonces, los contratos caros ya están saliendo. Tenemos mucha inversión en energía renovable, pero lo que nos está condicionando ahora, el día de hoy, es esta gran mochila de deuda que tenemos con los generadores y que al final del día hay que pagarla, porque en este caso el Estado no asume la responsabilidad de estas políticas públicas que no funcionaron. Oye, estamos conversando con Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH. Humberto, comparado con otros países de América Latina, ¿nuestras cuentas son altas o no? Va a depender de cada regulación, pero digamos que nosotros no somos los más costosos. En estricto rigor, nosotros somos líderes en penetración de energía renovable no convencional. El problema es que no lo vemos reflejado en tarifa, porque tenemos este retardo, digamos, de los proyectos que se transforman en efecto en tarifa, y por otro lado tenemos la deuda. No somos los más costosos. Los más costosos están... Perú es más caro que nosotros, pero estamos en una situación intermedia. No somos los más baratos tampoco. Ya, ¿y Perú por qué es tan caro? Va a depender principalmente de la regulación de cada país. Las formas que se establecen las tarifas finales en algunos casos son por oferta, en algunos casos son por licitaciones, y en el caso de nosotros, para evitar la volatilidad del precio en el día a día de las transacciones de energía, es por licitación. Insisto, si nosotros no hubiésemos tenido los mecanismos de estabilización, estaríamos con baja sostenida de la tarifa en este momento. Humberto, me preguntan acá si es mucha la gente, no sé si pasa aún o no pasa, que está lo que se llama colgada a la cuenta de luz y que no paga. Ya, eso se llaman pérdidas no técnicas. En el fondo son las personas que hacen uso de la electricidad, no pagan o porque se conectan directamente o adulteran el medidor. Si uno lo ve a números gruesos, estamos con pérdidas no técnicas en torno al 8%, que en el fondo en estricto rigor es una energía que se consume pero no se paga. Ya, por otro lado tienes el no pago por deuda, que es otro tipo de no pago, digamos, que es distinto a lo que tú mencionas de colgarse a la red, y ese porcentaje también está en torno al 8%. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me llega una cuenta con una alza importante y quiero verificar si esa alza corresponde o no corresponde? ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, si vivo en un departamento. Ya, lo primero que hay que hacer son dos caminos. Si uno tiene problemas o dudas con la facturación, tiene que ir a la empresa eléctrica. Si la empresa eléctrica no responde, la persona puede ir, o el usuario puede ir a la superintendencia. Y la superintendencia, de otra manera, se va a demorar hasta 30 días para darle una respuesta. Es el mecanismo que está establecido en la normativa vigente. Si se determina que pagó en exceso, la empresa distribuidora va a tener que devolver. Si por otro lado la distribuidora cobró menos de lo que debía haber cobrado, la persona va a tener que regularizar en la cuenta siguiente. Ya, y eso de ir al medidor y calcular, porque uno se enfrenta a ciega a un medidor, ¿cómo vamos a saber si es cierto o no es cierto, si falla o no falla, si me están cobrando en exceso o no? ¿Cómo determinar eso? Una cosa que uno podría hacer es todos los mismos, si uno por ejemplo toma la lectura el día 3, todos los 3 de cada mes tomar la lectura, calcular la diferencia y de otra manera ir a los pliegos tarifarios para poder verificar si efectivamente la cuenta está bien calculada. Pero ahora también un cuestionamiento que hay en la regulación es que los pliegos tarifarios son muy difíciles de entender. En el fondo actualmente no existe una herramienta que una persona pueda verificar los pesos que está pagando. En definitiva, uno obra, digamos, o actúa por la buena fe con la empresa y con la fiscalización que hace la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Es una tarea que está pendiente por parte de la autoridad. Claro, acá una persona me pregunta lo siguiente, ya.
subieron la cuenta de la luz. No sé si se ajusta lo que me están cobrando o no. Y quiero sacar el cálculo, el porcentaje en que ha subido la luz, porque sí tenía claro que antes de la alza me cobraban X y ahora me están cobrando X más por ciento. ¿Cuánto más o menos hay que calcular ese más por ciento de lo que me cobraban antes por la alza de la luz consolidado, digo? Más o menos. Debería subir la cuenta, teniendo en cuenta el 17 de enero, el 17%. ¿Cuánto ha subido? ¿40, 50, 30? Si uno hace la comparación mayo 2024 a enero del 2025, en promedio a nivel nacional el alza va a ser de un 50%, en algunos casos del 60%, pero para tener una referencia, si una persona paga 33.000 pesos en mayo, en enero va a estar pagando 54.000. Ya, perfecto. O sea, eso es más o menos, porque para no entrar en detalle el medidor, todo, entonces más o menos. Si es más que eso, si uno no ha tenido sobreconsumo extraño o esporádico, bueno, debería ser, ahí uno podría revisar si se ajusta o no se ajusta. Exacto, en el fondo es muy bueno el ejercicio que tú planteas. En enero, ¿verdad? Si uno mira la boleta de mayo, el incremento debe ser, con el mismo consumo como tú muy bien planteas, debe estar el piso un 50%. Ya, perfecto. Humberto, yo siempre te pregunto esto, pero yo creo que siempre es recurrente, viste, y considerando que está tan cara la luz, ¿qué hacer para ahorrar y eficiencia energética? Ya, dos cosas. Lo primero, si uno tiene la posibilidad de cambiar electrodoméstico, utilizar aquellos que tengan el etiquetado verde de eficiencia energética. La letra A, el color verde, son los más eficientes. Son un poquito más caros, pero van a consumir menos que los que no son eficientes. Y segundo, privilegiar, sobre todo en este momento que las temperaturas tan altas, la gente tiende a pensar en comprar un equipo que refrigere, ojalá el aire acondicionado, porque el aire acondicionado es eficiente y lo puedes usar los 12 meses del año. No así la estufa, que solamente la puedes utilizar en los meses de frío. Entonces, si existe un espacio para hacer una inversión, que sea el aire acondicionado. Y lo segundo, si va a usar aire acondicionado en la casa, verificar que las puertas y las ventanas estén selladas. Igual que en el invierno para calefaccionar, en el verano para refrigerar. Ya, ¿y el desenchufe también es importante o más bien marginal en el ahorro? Es marginal. Insisto, los electrodomésticos que más consumen son los que transforman calor, los que para calentar o para enfriar. Ahí está el alto consumo. Si uno quiere mover la aguja realmente y hacer eficiencia, tiene que ir por eso electrodoméstico. Claro, y como hablamos en otra ocasión, el refrigerador no se puede desenchufar. Pero el refrigerador es económico respecto a lo antiguo. O sea, en el fondo antes se consumía mucho al abrir y cerrar el refrigerador, evidentemente porque la tecnología era muy antigua, ¿verdad? Pero los de ahora son mucho más eficientes, así que el ahorro tampoco debe ir por ahí. Hervidor, lavadora, secadora, horno, plancha, aire acondicionado, estufa, esos son los electrodomésticos que sí van a mover la aguja. ¿Y este mito que el hervidor hace explotar el switch es cierto, no? Claro, porque el hervidor es una estufa, entonces en la medida que tú tengas instalaciones antiguas, ¿verdad? Y tú usas electrodomésticos de alto consumo, lo que haces actúa en automático. Entonces es muy bueno el punto que tú planteas, en el fondo, que dado que la autoridad está incentivando la electrificación de los consumos, ¿verdad? Uno debe, de una otra manera, en la medida de lo posible, revisar las instalaciones eléctricas domiciliarias, porque algunas son tan antiguas que tienen empalme o capacidad de corriente muy baja, y por eso con el hervidor o con la plancha conectada opera el automático y la persona dice que se le corta la luz. Otra cosa, las cocinas están cada vez más, las cocinas eléctricas son cada vez más comunes, reemplazando las de gas. ¿Consumen mucho? Porque el microondas era eléctrico, uno lo enchufa, ¿no es cierto? El refrigerador lo enchufa. Claro, pero consumen muchísimo. Las encimeras, sobre todo, son de muy, muy alto consumo. Entonces, por eso, la encimera en general debe estar está recomendada para los departamentos nuevos, porque tienen instalaciones que permiten un alto consumo. Pero si uno quiere cambiar la estufa, la cocina que es a gas por una encimera en una casa antigua, primero hay que ver si las capacidades de los cables aguantan y la capacidad del empalme también es la suficiente. Pero la encimera es una gran estufa. Y el horno, me imagino que lo mismo, el horno de la cocina. Exactamente. Todo lo que genere calor es de alto consumo. Ya, comprarse olla a presión, cabros, porque si no les va a salir caro. Yo cocino todo en olla a presión ahora. El pollo que me demora 1 hora, hora y media, ahora la hago en 15, 20 minutos. Claro, exacto. Mucho más económica y ya no son peligrosas como antes, si uno las maneja con cuidado. Oye, Humberto, 1.000.000 de gracias como siempre, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, que estén bien. Muchas gracias. Chao, chao.
La actualidad pasada por el filtro de las ideas. Estás escuchando Cuatro Cabezas, con Quique Mujica en Radio 13C.